El maíz ha sido la base de nuestra gastronomía aquí en la península de Nicoya y aún hoy podemos disfrutar comidas tradicionales, comidas que han venido dándose de generación en generación. Aquí en varias comunidades las personas son longevas a base de que ellos fueron criados a base de maíz criollo. Todo el maíz es orgánico de aquí de la comunidad, no tiene químicos. Eso es lo que realza que la gente tenga muchos años más de vida. Tú puedes encontrar señores de 70 años y tú los ves en plena actividad física. La vida larga de uno ha dependido más que todo de nuestros padres. El secreto viene desde el vientre de mi mamá y la alimentación. Somos 25 personas que trabajamos aquí. La mayoría son madres solteras, jóvenes y adultos mayores. Con el maíz amarillo preparamos rosquillas, arroz de maíz, tanelas y empanadas. Con el maíz pujagua, lo que le llamamos el maíz morado, trabajamos lo que es chicheme, atol y pozol. Las comidas que nosotros preparamos, además de ser deliciosas, son muy saludables. Estas señoras aún mantienen muchas de estas comidas a base del maíz y con eso pues espero yo que también con las nuevas generaciones que somos pues tengamos la oportunidad de tener esa longevidad que tuvieron nuestros ancestros, nuestros abuelos.